En esta bella mañana que Dios nos da y siendo la parte clara de este día, lunes 27 de abril del año 2026, los saluda su hermano en Cristo Jesús, Saúl Santamaría, desde el Estado de México. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios, y miembros en particular del cuerpo de Cristo. Saludamos de igual manera a todos los simpatizantes que se reúnen con nosotros, y también a quien Dios mediante llegará este mensaje, por medio de las redes sociales. Que Dios les bendiga a ustedes, a sus familias, a su comunidad, a su país, y que este mensaje nos sirva de aliento, de dirección para nuestras vidas. Vamos a presentarnos delante de nuestro Dios antes de iniciar con el mensaje. Les pido que inclinen su rostro al polvo de la tierra. Si usted va manejando, va en el camino, solamente en su mente lleve esta oración. Vamos a orar. Bendito Padre, eterno, bondadoso y misericordioso, te damos gracias por la vida que nos das. Gracias porque durante la noche tú nos cuidaste, nos sustentaste, Señor, y has estado presente en nuestra vida. Gracias, Padre eterno, también porque nos permites, al abrir nuestros ojos, también poder escuchar tu bendita palabra. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu siempre more en cada uno de nosotros, y que por medio de tu palabra podamos aumentar nuestra fe. Bendito Padre, perdona nuestras faltas, y te rogamos que siempre estés con nosotros. Nos ponemos todos en tus benditas manos, te damos gracias por todo lo que nos das, y te rogamos y suplicamos todo, pero primeramente te lo agradecemos, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos y estimados oyentes. Estamos analizando la primera carta a Timoteo, una epístola pastoral, y estamos viendo como subtema las conductas y relaciones de la Iglesia. Vamos a tener hoy una lectura base que se encuentra en primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos del 17 al 20. El tema se titula Los ancianos u oficiales. En esta primera parte de la lectura, la cual haremos paulatinamente, con la intención de ir analizando lo que vamos viendo y que también podamos nosotros ver cuál es nuestra parte que debemos de llevar en nuestras vidas en esta instrucción que hemos de recibir. Vamos a leer primeramente el versículo 17 y 18 de la primera carta a Timoteo en su capítulo 5, en la cual nos habla que de los ancianos deben ser honrados de acuerdo con los principios de las Escrituras. ¿Qué importancia tiene que los ancianos sean honrados, que nosotros le demos honra a un anciano de acuerdo a lo que nos dice la palabra de nuestro Dios? Dice así la lectura de 1 Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tendidos por dignos de doble honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Nos habla primeramente de los ancianos. Aquí la palabra anciano no se refiere solamente a una persona adulta mayor, que ya tiene canas, que ya es grande de edad, sino se está refiriendo también a una persona la cual es un instructor, un maestro, un pastor, un evangelista, puede ser incluso una persona joven, la cual pues ha tenido el deseo de prepararse, de conocer más de la palabra de nuestro Dios, y por medio de ese aprendizaje que él ha tenido, se ha vuelto él una persona que enseña, una persona que dirige, que instruye, ¿sí?, la cual debe tener ciertas características. Primeramente, la primera característica que debe tener, que debe ser dedicada al estudio de la palabra de Dios. Pero una instrucción que él debe de recibir, siempre guiado por la palabra de nuestro Dios, buscar entender completamente bien cada uno de los aspectos que está estudiando. Y de esa manera también él va a aprender, y esa persona va a aprender a cómo poder exhortar a otra persona, cómo poder corregir a otra persona, cómo guiar en alguna situación que esté pasando
la persona a la cual está hablando, ayudar, confrontar, confortar también, consolar. Todos esos aspectos los va aprendiendo una persona que constantemente está estudiando la palabra de Dios, y de esa manera él se vuelve también un anciano. Lógicamente también un anciano también es un pastor, el cual siempre lleva a su iglesia y lleva todos estos dones de poder saber conducir a una persona en cualquier aspecto o dificultad de sus vidas. Debe de tener este anciano ciertas características, como tener una buena reputación, para que en un momento dado no hablen de él, ni esté en boca de los demás, sino que sea un ejemplo de vida, de cómo llevar su vida precisamente. Ser marido de una sola mujer. Esto conlleva, aunque sea joven, esta persona anciana o este instructor debe de guardar respeto hacia las demás mujeres y tener solamente a su compañera, y si no tiene compañera, pues no andar de lugar en lugar buscando y andar coqueteando a lo mejor con varias mujeres, ni en su colonia, ni en su iglesia, ni en las iglesias a donde ande, sino tener siempre respeto por las demás, y si no, hasta que él tenga una compañera de vida, ¿sí? Tener un buen comportamiento también es muy importante que lo tenga. Donde quiera que vaya, sepa cómo comportarse, cómo llevar su forma de ser, no andar de un lado para otro, saliéndose, siendo inconstante, no, tener un buen comportamiento. Ser hospedador. El hospedar a lo mejor a una persona o a una familia cuando se necesite dentro de la iglesia, que vienen de visita o posiblemente vienen a algún congreso, algún concilio, y llegan a preguntar, pues, ¿quién puede hospedar a una familia? ¿Quién puede hospedar a una persona? Pues precisamente ese anciano es el que debe buscar ser el primero en el hospedar a alguien. Otro aspecto que debe de verse en un anciano, un maestro, un instructor, es no codicioso de ganancias deshonestas. Eso se ha dado pues siempre en cualquier tiempo. ¿Cuándo es cuando hay ganancias deshonestas? Pues en un momento dado que este anciano, este dirigente, el encargado de la iglesia, el pastor, diga, pues yo quiero ganar más en esta iglesia y busco que a mí me pague prácticamente la iglesia más para yo poder asistirla o para poder estar en ella. Si ellos no me pagan lo que yo quiero, no voy a estar. O si yo estoy aquí pero veo que la iglesia tiene buenos ingresos, pues yo quiero más. O en un momento dado decir, pues yo quito al tesorero, a la tesorera, y yo voy a llevar la tesorería. Y de esa manera pues no lleva él un control, lleva más bien él un control de todo el dinero de la iglesia, y eso está muy mal. Es deshonesto y habla muy mal de la localidad en donde esté. No ser una persona avara en un momento dado que él está buscando que al darle más y busca más y más y empezarlo a guardar, en vez de que observemos que hay necesidades, hay enfermos, hay viudas, a los cuales huérfanos, a los cuales hay que darles un apoyo. Él diga, no, pues hagan una ofrenda de amor, busquen quien les pueda apoyar de los que tengan en la iglesia, pero pues a mí me van a dar lo que yo tenga, y lo que yo tengo no le doy a nadie. Él busca tener esa situación. En todos estos aspectos debe tener una persona que es un anciano, ya lo repito, no necesariamente debe ser una persona adulta mayor, sino también un joven, pero también la palabra de nuestro Dios en la lectura que tuvimos nos habla de un doble honor. El doble honor se refiere a que este anciano, este instructor, este maestro, no solamente cumple con las labores que Dios le ha dado dentro de una localidad o de una iglesia, sino que también cumple en su casa, en su hogar. Él da a su esposa, le da su gasto, tiene
gastos también en su hogar y los cubre completamente. Tiene a sus hijos también bien sujetos y con buenos ayuda, o cubre sus gastos, ve por sus padres en un momento dado, si ellos son ya adultos, está ayudándoles en su situación económica, en su cuidado. Entonces, doble honor significa que también dentro de su casa, dentro de su hogar, tiene una forma de llevarse, de conducirse muy correcta hacia ellos y cuidadosa de lo que es un hogar. Cuando vemos a un varón de estas características, podemos entonces decirle, como decía el texto, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Bueno, cuando vemos una característica en un hermano, en un varón, que está teniendo esta manera de conducirse, de llevar su vida ante Dios, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Fíjense lo que nos dice la palabra de nuestro Dios para nosotros en Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Bueno, tenemos entonces en un momento dado, nosotros como oyentes, nosotros como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, ya sea hombre o mujer, tenemos que imitar la fe de ese varón que estamos viendo que está cumpliendo, que cumple dentro de sus obligaciones dentro de la iglesia, que cumple en las obligaciones dentro de su hogar y que busca cada día darle la honra y gloria por medio de su vida a nuestro Dios. Es una característica que nosotros debemos de imitar en su fe. Si él llega temprano a la iglesia, a cualquier actividad que se va a tener, también yo tengo que hacerlo. Si él es diezmador, también yo tengo que hacerlo. Si él es hospedador, también tengo que hacerlo yo. O sea, todas las características que acabamos de ver en un varón que es una guía para la iglesia, debo yo también de tomarlas. No nada más observar que él lo hace, o en un momento dado también nada más estoy observando qué hace mal, porque pues también ellos son seres humanos, cada uno de los líderes de la iglesia son seres humanos con defectos, con errores, pero que se esfuerzan día a día por ser mejores. Pero a veces podría suceder que yo solamente esté viendo sus fallas, sus errores, para poder justificar lo que yo hago, y no más bien imito su fe en su buena conducta, sino justifico mis errores viendo los errores de él. Entonces ellos, como son seres humanos, también tienen fallas, pero nosotros no debemos ver sus errores ni sus fallas, sino ver que Dios los escogió por sus virtudes. Si Dios los escogió por sus virtudes, yo debo de verlos también por sus virtudes, y imitar su fe y ver cómo se están conduciendo, para yo también conducirme de esa manera, pero para agradar a nuestro Dios. Tenemos que ser agradecidos con Dios porque nos manda, nos da todavía hombres en esos tiempos difíciles que nos guíen, que nos enseñen, que nos corrijan dentro de nuestras vidas. Fíjense bien para qué están puestos estos varones dentro de la iglesia. Nos dice la carta a los Efesios, capítulo 4, del versículo 12 al 15, cómo debemos nosotros de verlos y de tomar ese ejemplo de ellos. Dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces ellos están puestos por nuestro Dios para que el cuerpo de Cristo, que somos todos, cada uno de los que los oímos, que los vemos, seamos edificados. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios, hasta que todos, fíjense, no nada más ellos, todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y plenitud de Cristo Jesús. La
lo que debemos de tener en mente cuando vemos un varón que es esforzado en la palabra de nuestro Dios y es una guía para nosotros, aunque nos exhorte, debemos de ver que este varón está buscando que todos lleguemos a la misma unidad de la fe, que conozcamos perfectamente a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo que nos salvó, y que busquemos imitar esa fe para que alcancemos precisamente esa promesa que tiene nuestro Señor Jesucristo para nosotros, que es una vida eterna. Pero para eso debemos irnos perfeccionando nosotros. Sigue diciendo Efesios en su versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjense que nos enseñan la palabra de nuestro Dios, nos guían, nos instruyen, con la intención de que nosotros permanezcamos en la doctrina verdadera que llevamos en nuestras vidas, para que no nos engañe el día de mañana y digamos, ay, no, mejor me voy a ir allá porque en esa iglesia danzan y me lleno más del Espíritu Santo. No me voy a ir a esta otra iglesia porque allí aplauden y yo cuando aplaudo me lleno del Espíritu Santo. O allá en esa otra iglesia hablan en lenguas y yo me quiero convertir porque yo también hablo en lenguas. Entonces, la instrucción que ellos nos da es para que llevemos una doctrina correcta en nuestras vidas y no nos engañen, porque las demás doctrinas lo que buscan es el error que podamos tener nosotros para engañarnos y llevarnos a su doctrina. Entonces, tengamos ese cuidado de seguir y imitar su fe, de escucharlos, de analizar lo que nos están diciendo y de ponerlo por obra en nuestras vidas, porque no basta con que lo escuchemos, sino que también actuemos en nuestra vida, es muy importante. Dice por último el versículo 15 de Efesios 4, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo que en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. La finalidad es que nosotros tengamos un buen crecimiento y veamos a Cristo como nuestro Salvador. Veamos esa guía que nos está mandando nuestro Señor por medio de nuestros dirigentes para que tengamos un mejor crecimiento. La lectura principal de 1 Timoteo nos decía que los ancianos que gobiernen sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El doble honor requiere que demos gracias a Dios por ellos. Ese doble honor es para nosotros una bendición de ver a un varón que se esfuerza, que enseña, que tiene bien su casa, y para eso nosotros debemos de tenerlo constantemente en oración a todos nuestros líderes de la iglesia. Debemos de también darles un cuidado, que están enfermos, irlos a ver, llevarles también apoyarlos en sus medicamentos, en su cuidado, una despensa, porque vemos que también lo necesitan. Obedecerlos es muy importante en toda la instrucción que ellos nos están dando. Y porque ellos están buscando que la dirección que llevemos en nuestra vida espiritual sea la correcta y no nos perdamos y no nos vayamos por una doctrina que solamente busca el error para que nosotros caigamos en esa. Tengamos cuidado de precisamente nuestros líderes. También nuestros líderes necesitan y tienen gastos, ayudarles con sus gastos que llevan continuos, con la ayuda a veces que les da la iglesia, pues a veces es muy poquita, y si vemos que es muy poca, pues nosotros podemos darle. ¿Cuántas veces nosotros, les voy a hacer una pregunta, cuántas veces hemos dado las primicias a nuestros líderes? ¿Cuántas veces hemos dado esas primicias? Les corresponden a ellos las primicias. Y no sé cuántas veces las hemos dado, pero es necesario que nosotros las demos. Desde el principio de nuestra lectura la Escritura dice que no le pongas bozal. Y esto lo encontramos en Deuteronomio 25:4. Y Lucas nos dice, y el Evangelio de Lucas nos dice precisamente nuestro Señor Jesucristo, y posad
Lucas 17, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo los que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Fíjense, ellos son dignos de su salario y nosotros tenemos que sustentarlos, ayudarles y ver por cada uno de ellos. Es nuestra labor seguir no nada más sus pasos, sino también ayudarles en sus gastos. Bueno, vamos a ver la segunda parte de la primera carta a Timoteo 5. En su versículo 19 y 20 dice así: ¿cómo tratar a un líder cuando tiene alguna situación, ha caído en algún pecado? Pero ¿cómo debemos de tratarlo? Dice así: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Cómo tratar a un líder o a una persona que está en un error, en un pecado? La palabra de nuestro Dios nos lo dice perfectamente. Fíjense cómo le debemos de tratarlo. Gálatas capítulo 6 en su versículo 1 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, si yo veo que mi líder, mi hermano, está en una prueba muy complicada, está cometiendo un pecado, un error, debo de hablarle de tal manera como me gustaría que me hablaran a mí. A mí no me gusta que me griten, a mí no me gusta que me hablen feo, a mí no me gusta que me jaloneen, a mí no me gusta que me exhiban delante de los demás. Entonces yo no debo de hacerlo tampoco con él. Si yo soy de veras espiritual, debo hablarle espiritualmente con amor, con calma, con paciencia, buscando que él me entienda. Y si vemos que en un momento dado yo no puedo hacer eso, para eso también están nuestros líderes de la iglesia, decirle: hermano, pasa esto con mi hermano, vamos a hablar con él, vamos a confrontarlo, pero no de una manera en la que él se sienta atacado, porque es importante que nosotros también hablemos, veamos la situación que está pasando este líder. No hacer un chisme, porque en un momento dado, si yo le digo a otra persona, vamos a hacer un chisme, y eso no es correcto. Lo correcto es que si yo veo que mi hermano está pecando, ir a hablar con él. Si no puedo, porque mi situación personal no es apta para poder hablar con él, me violento, me enojo, me molesto, ir con mi líder de la iglesia y vayamos los dos y hablemos con él. Por eso son 2 o 3 testigos, precisamente nos habla la palabra de nuestro Dios. 2 o 3 testigos, hermano, mire, pasa esto, yo lo vi, yo lo observé, yo confirmo que usted estaba haciendo esto, y por favor denos una explicación. De esa manera hacerlo, para no admitir que se haga un chisme, ni yo provocar un chisme. Es necesario que yo vea y le ayude a mi hermano, porque es una ayuda al poder hablar y decirle cuál es lo que está pasando en su vida. Pero aparte de la ayuda, también es una ayuda para mí. Fíjense que si yo no lo hago, si yo no confronto a mi hermano que está cometiendo un error, todo eso es repercusión para mí mismo. Nos dice Ezequiel 3:18 de la siguiente manera. Ezequiel 3:18 dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestas ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que él viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestas al impío y él se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Fíjense nada más qué situación estamos nosotros. Debemos de sí decirle, pero ya vimos cómo debemos de hacerlo de una manera correcta, porque si no lo decimos y hacemos nuestra vista como que no lo vi, todo lo que él haga mal va a caer sobre de mí. Es como si yo lo estuviera haciendo, soy su cómplice de él prácticamente.
Entonces sí debo de tener cuidado en que si lo voy a hacer, donde lo haga con mucho cuidado, de una manera amable, de una manera veraz. Si tengo pruebas, pues hacerlo con pruebas, y definitivamente lo importante sería hacerlo con testigos, para que de esa manera no quede en un mal testimonio para nadie, que todos estemos bien. Pues lo que nos manda Dios es que vivamos todos en paz con todos, que seamos buenos hijos de Dios, que aprendamos de nuestros líderes y que también los consideremos que ellos son también seres humanos que pueden cometer errores, pero no justifiquemos sus errores para ver los míos, sino más bien ayudémoslos para que haya un crecimiento en la iglesia y para que en un momento dado podamos seguir teniendo esos líderes que nos instruyen, nos guían, nos fortalecen en nuestras vidas y que tanto necesitamos en estos tiempos difíciles. Vamos a terminar esta reflexión dando gracias a Dios, y vamos a hacerlo por medio de una oración. Padre eterno, te damos gracias por todas tus bendiciones, por permitirnos escuchar tu bendita palabra. Te suplico y ruego, Señor, que estas palabras que hemos oído no queden nada más en el olvido, sino que podamos llevarlas a cabo en nuestras vidas. Si en algo faltamos, Padre eterno, perdónanos. Te ruego que tu Santo Espíritu siempre nos guíe, que tengamos un crecimiento espiritual, que también tengamos un crecimiento en nuestra fe, Padre eterno, y que bendiga siempre a toda tu iglesia, a todos los oyentes y a todos a quien haya llegado este mensaje. Nos ponemos en tus benditas manos, te damos gracias por todo y te lo suplicamos todo por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga a todos, que tengan un excelente día y paz a vosotros.